Flecha Antigua. Hoy quiero compartir con ustedes un pequeño análisis, una pequeña reflexión basada en esta noticia que tiene que ver con Facebook, tiene que ver con el presidente Donald Trump de los Estados Unidos y la famosa teoría de la conspiración que viene tomando fuerza desde finales del 2016, sobre todo en 2017 cuando se posiciona Donald Trump, ahí donde toma mucha más fuerza. Y bueno, primero vamos a leer la noticia y ahora les voy a compartir pues lo que he investigado y mi visión sobre todo este asunto de QAnon, incluso algo de Anonymous. Ya hicimos un programa que se los voy a recomendar por aquí en la descripción del video, en el canal de Descubriendo, donde le llamamos el despertar controlado de la humanidad. Aquí hablamos un poco sobre qué es lo que hay detrás de todos estos movimientos de Anonymous, de QAnon. Así que ese programa es excelente para ampliar un poco más sobre este tema. Bien, ¿qué nos dice la noticia? Pues que Facebook prohíbe la teoría de la conspiración QAnon en todas las plataformas. Previamente, esta red social ya prohibió a una parte de los grupos de QAnon por promover la violencia. Recordemos que esta teoría de la conspiración se basa en el tema de la denuncia sobre ciertas redes o personajes ocultos dentro de la política, dentro de Hollywood y muchos otros ámbitos de la élite que, bueno, vienen haciendo procesos de pedofilia ocultos, ¿no? Y bueno, QAnon lo que denuncia básicamente es esto. Se dice que Donald Trump está liderando una batalla, una guerra en contra de la pedofilia en los más altos cargos políticos y de personajes muy famosos, actrices, cantantes, políticos de renombre, y de muchas organizaciones que están detrás de todo esto. Evidentemente, al denunciar todo esto, Facebook acusa y denuncia a la gente que pertenece a esta, o que cree en esta teoría de la conspiración, de promover la violencia por, obviamente, las protestas airadas en contra de este movimiento de pedofilia. Veamos un poco lo que esta noticia nos dice, lo que pues se denuncia a través de Facebook, o lo que Facebook denuncia, y es que calificó como peligroso el movimiento de esta teoría de la conspiración QAnon y comenzó a eliminar de la red social grupos y páginas vinculadas a ella. Como les decía, desde 2017 más o menos esto fue tomando muchísima fuerza. Se dice que Trump está ligado, ¿no? O es digamos que el caudillo o el líder, que las personas que comulgan dentro de esta teoría, pues dicen los simpatizantes de este movimiento que Trump en sus discursos, a través de sus redes sociales, siempre deja algún tipo de señales, algún tipo de símbolo que demuestra o intenta enviar el mensaje de que está en esta lucha contra las redes de pedofilia. Y bueno, los seguidores de él, a través de esta teoría, bueno, así lo afirman, y hay muchos videos de los símbolos que muestra Trump, de las cosas que ha hecho, de lo que ha dicho. Bueno, hay todo un movimiento impresionante, y para Facebook esto ha sido peligroso, así lo han considerado. A partir de la fecha se eliminaron cuentas también de Instagram y Facebook. Incluso se dice que contienen contenido violento. Facebook e Instagram se han convertido en un caldo de cultivo para QAnon. Esto es lo que dicen pues, los dirigentes de estas redes sociales en los últimos 2 años, y se estima que un total de 4.5 millones de personas se unieron a grupos relacionados en redes sociales con relación a este tema. Facebook afirmó que el nuevo anuncio es una actualización de la política que creó en agosto de este año, que inicialmente solo eliminó las cuentas relacionadas con la teoría de la conspiración, que discutían sobre violencia y que tuvo como consecuencia el bloqueo de unas 1.500 páginas, grupos y perfiles.
bueno, se está comenzando ya a hacer cumplir esta política y poco a poco se irán cerrando cada vez más cuentas. Por supuesto, esto lo toman los simpatizantes de la teoría como un ataque de la élite al movimiento. ¿En qué consiste la teoría? El movimiento que en mayo de 2019 fue calificado por el FBI como una posible amenaza de terrorismo interno dentro de lo que es la política estadounidense. Tras numerosos intentos de violencia, proviene de un internauta conocido como QAnon, así se conoció, ¿no? Estas filtraciones, así se denominó como QAnon, que dice tener acceso a altos mandos del gobierno de Estados Unidos y afirma que sus publicaciones son evidencia de que la élite de funcionarios de Washington, así como las estrellas de Hollywood, no solo planean un golpe de Estado en el país, sino también son partícipes de asesinatos y rituales satánicos, además de operar masivas redes de pedofilia. Esto es lo que la red de QAnon o la teoría de la conspiración denuncia de que está sucediendo en los altos cargos de los Estados Unidos. No obstante, esta teoría de la conspiración, a diferencia de otras, como el Pizzagate, argumenta que esos problemas están siendo resueltos por el presidente Donald Trump. Se dice que Trump viene en esta guerra interna contra este Estado profundo, denunciando, metiendo presos, poniendo en evidencia correos y pruebas acerca de la red de pedofilia y de rituales satánicos de la élite. Para la gente que promueve e integra QAnon, Trump es un caudillo, ¿no? Es un líder, es un benefactor que llegó a la presidencia de Estados Unidos para destapar estas ollas podridas. Bien, de la mano de la cúpula militar estadounidense, el señor Trump trabaja, según QAnon, de forma discreta para arrestar a los miembros del denominado Deep State o Estado Profundo, contrario a su administración y envuelto en sus presuntas actividades ilícitas. Según los seguidores de esta teoría, que la han adoptado como verdadera y la han convertido en un movimiento, el inquilino de la Casa Blanca, a través de mensajes ocultos en sus declaraciones públicas, les hace saber que está cumpliendo con su papel de justiciero. Eso dicen los creyentes de esta teoría. Coincidentemente, las primeras publicaciones de QAnon comenzaron en octubre del 2017, días después de que Trump anunciara ante periodistas, sin prever explicación alguna, que se acercaba una tormenta. Bien, esto es lo que dice la noticia acerca de las medidas que está tomando Facebook. Y bueno, inmediatamente esto ha generado una ola de críticas, de rechazo ante esta red social, porque bueno, ya se dice que es un movimiento para censurar y bloquear las denuncias que se están haciendo en contra de toda esta red satánica, ¿no? Pedofílica en los Estados Unidos y en algunas otras partes del mundo. Pero traigo esta noticia a colación para analizar lo siguiente, para plantear las siguientes preguntas. ¿Será realmente Trump un justiciero, un benefactor de la humanidad? ¿Será que QAnon es el movimiento que entrará a transformar muchas cosas? O también el otro tema de Anonymous, ¿será que Anonymous realmente en sus revelaciones le está mostrando a la humanidad las grandes verdades que necesitamos? Eso es lo que quiero analizar un poco. Hablemos un poquito del origen de QAnon, que es la abreviación de QAnónimo, QAnon o QAnónimo. Es una de las principales teorías de la conspiración de la extrema derecha estadounidense, que detalla una supuesta trama secreta organizada por un supuesto Estado profundo contra Donald Trump y sus seguidores. Esto es lo que creen, ¿no? Las personas que integran estos movimientos. Esta teoría comenzó con una publicación de octubre del 2017 por un anónimo en el foro 4chan que usaba el nombre de Q. Supuestamente un individuo estadounidense, pero probablemente más tarde era un grupo de personas, es decir, que no era uno solo, sino que al parecer eran muchos que aseguraban tener acceso a información clasificada sobre la administración Trump. Q, la letra, esta inicial Q, es una referencia a la autorización de acceso Q utilizada por el Departamento de Energía, requerida para acceder a los datos registrados de alto secreto y la información de seguridad nacional. De ahí a que, bueno, sería que tienen información exclusiva, ¿no? Clasificada del gobierno norteamericano.
del gobierno norteamericano. La idea general es que hay actores liberales de Hollywood, políticos del Partido Demócrata y funcionarios de alto rango que participan en una red internacional de tráfico sexual de niños y realizan actos pedófilos. Y que Trump les está investigando y persiguiendo e intenta prevenir un supuesto golpe de Estado orquestado por Barack Obama, el expresidente estadounidense, Hillary Clinton y George Soros. Los medios de comunicación han descrito a QAnon como una rama de la teoría de la conspiración de Pizzagate. Pizzagate también, es esta pizzería muy famosa donde se dice que en el interior de ella se hacían rituales satánicos y procesos de pedofilia. Entonces todo aquí lo relacionan y surge, ¿no?, todo este movimiento de QAnon. Unido a esto está también el proceso de Anonymous, que también es un movimiento anónimo también que dice tener información que ha estado oculta, ha estado clasificada, y la difunde. Ha difundido informaciones sobre el Vaticano, sobre los gobiernos, sobre gente famosa, muchísima información que, por esto la gente que es, que apoya este proceso anónimo dice que, es un proceso que busca beneficiar a la humanidad con sus denuncias. Este es el seudónimo utilizado mundialmente por diferentes grupos, no es una persona, e individuos para realizar en su nombre estas acciones o publicaciones individuales o concertadas, surgidos del Imageboard 4chan y del foro Hackers en un comienzo como un movimiento por diversión. Desde 2008 Anonymous se manifiesta en acciones de protesta a favor de la libertad de expresión, del acceso a la información, de la independencia de Internet y en contra de diversas organizaciones, entre ellas Daesh, la cienciología y también los servicios públicos, consorcios con presencia global, sociedades de derechos de autor y todos los sistemas de censura gubernamentales. Bien, esta es otro movimiento que de 2008 viene tomando fuerza por las denuncias que ha hecho, cada tanto revela ciertas cosas. Y hoy queremos analizar si realmente estos movimientos son benefactores de la humanidad, sobre todo el de QAnon y el que está relacionado directamente con Trump, con el presidente Donald Trump. Bien, sabemos que Trump, desde el 2017, si investigamos un poco esto de lo que es QAnon, se dice que él ha venido haciendo denuncias, haciendo publicaciones, incluso desmantelando supuestamente redes de pedofilia a nivel mundial. Y aquí se han vinculado personajes como Barack Obama, Hillary Clinton, George Soros, una serie también de personajes de Hollywood, además de la política estadounidense. Y se dice que Donald Trump ha venido haciendo denuncias, incluso han habido personas procesadas, judicializadas durante su administración. Y los seguidores de QAnon muestran esto como la guerra que tiene Donald Trump contra el Estado profundo, contra ese movimiento satánico que viene haciendo trata de menores y abusándolos sexualmente y también sacrificándolos en rituales de sangre. Esto es lo que dice la teoría y ven a Trump como ese personaje justiciero. Ven señales en los trinos que hace en Twitter, en sus, en sus alocuciones públicas, en todo lo que publica, incluso hasta a veces en el color de la corbata, se dice que ahí manda señales y todo esto para desmantelar todo este movimiento. Vamos a ver si esto realmente es así, porque detrás de esto hay muchísimas personas que vienen apoyando, incluso se han dado casos de personas que intentan por su propia fuerza, es decir, tomar la justicia por sus manos. Ha habido arrestos, estoy hablando de seguidores de QAnon, que por ejemplo han ido a las instalaciones de Pizzagate armados para buscar todos los escondites que tienen estos personajes allí para sacrificar niños y violarlos. Y han entrado ahí a la fuerza, han habido protestas, ha habido todo un movimiento y acciones de gente motivadas por lo que QAnon denuncia. Y han habido personas arrestadas, por supuesto.
Entonces, esto es muy peligroso porque se puede llegar a un fanatismo y unas situaciones donde se empieza a defender algo que realmente no sabemos qué es. Empezamos a dar nuestra vida por movimientos, por posturas, por ideologías, por corrientes políticas, por caudillos que realmente no sabemos cuáles son sus intenciones o no sabemos si todo esto es real. Y en el proceso de búsqueda, nosotros que somos buscadores, que somos investigadores, que en el momento que empezamos a buscar encontramos de cuánta teoría y de cuántas conspiraciones hay por allí, siempre al momento de leerla, de estudiarla, de intentar comprenderla, debemos hacerlo con mucho tacto, con mucha inteligencia y sobre todo con mucha prudencia para no caer en engaños, como ha sucedido muchas veces. Bueno, aquí quiero recalcar algo importante que los hombres de las estrellas nos enseñaron, y es el conocimiento del enemigo. En este canal y en el canal Descubriendo, y cada vez que hemos tenido la oportunidad de difundir esto, siempre lo hemos hecho. Y es el tema de la presencia en nuestro planeta Tierra de una organización negativa que llegó aquí hace miles de años, llegó del espacio exterior. Hordas de maldad que cayeron aquí, lo dice Apocalipsis 12, y muchos registros antiguos de distintas culturas mencionan la llegada de seres reptiles regresivos que cayeron aquí. Muchos de ellos se establecieron en lugares del planeta, eligieron pueblos, estipularon religiones y, bueno, gobernaban en su momento. Luego de mucho tiempo ya no gobernaban ellos directamente, sino que lo hacían a través de seres humanos que ellos elegían, incluso que los mezclaron con su sangre, ¿no? De ahí todo el proceso de linajes reales, linajes merovingios, sangre azul, el famoso Santo Grial, es decir, una raza humana elegida por ellos para gobernar a la humanidad pues natural, a la humanidad esclavizada a través de estos personajes. Y ellos, digamos, los que están detrás de todo esto, las entidades reptiles, gobiernan detrás de las sombras y de ahí manipulan y ejecutan todas sus estratagemas. Los pleiadinos, que fueron los que se contactaron o se han contactado muchas veces con la humanidad terrestre, estos mensajeros extraterrenos también, pero que son mensajeros que vienen de la fuente de luz, de la fuente original de la vida. Ellos nos advirtieron sobre el conocimiento del enemigo. En el contacto con Enrique Castillo, en los años 70, en el libro OVNI, Alborada Humana, tomo 1, le dicen lo siguiente: Enrique, el conocimiento del mal lleva al individuo al enfrentamiento consigo mismo para colocarse en el bando correspondiente. Solo así se puede vencer al oponente. Dicen ellos, nosotros lo hicimos y hemos vencido. Los ignorantes y fanáticos creen que ignorando la existencia del mal pueden vencer. Pero si no conocen al enemigo, no se pueden proteger. Así pues, no lo ignoréis por más tiempo, los puede sorprender. Bien, ¿qué se nos está diciendo aquí? Los pleiadinos, una humanidad como nosotros, pero más avanzada en tiempo y en espíritu, hace muchísimo tiempo tuvieron a este mismo enemigo en sus planetas, en sus sistemas solares, y ellos lograron vencerlo. Lo sacaron de allá y ellos, al verse perseguidos, tuvieron que emigrar a otros lugares y otros planetas como el nuestro, hablo de esta fuerza oscura. Y los pleiadinos, con su experiencia de lo que vivieron, llegan al planeta y nos enseñan cómo es que ellos hicieron para vencer a este enemigo indeseable. Y una de las tantas cosas que hicieron fue estudiarlo muy bien, conocerlo muy bien, tenerlo muy presente para poder ganar esa batalla. Ellos nos dicen que con la inocencia, con la ignorancia y el fanatismo no se puede vencer esto. Entonces, nosotros como humanidad somos muy dados a ese proceso de fanatismo, con caudillos y movimientos que aseguran traernos un bienestar. Somos muy inocentes y fanáticos de cualquier personaje que se nos ponga al frente y se crea salvador del mundo. Somos muy dados a ese fanatismo, a nuevos conocimientos que digan que son conocimientos traídos de lo alto o que son conocimientos que estaban ocultos y ahora nos los revelaron y bueno, y fácilmente caemos en eso. Pero lo importante es que
nosotros entendamos que el enemigo que cayó aquí hace mucho tiempo tiene muchas caras. Incluso se disfraza de luz, se disfraza de benefactor, de bueno. Pero detrás de esa cara tiene una intención de destrucción. Y lo reafirma también en este mismo libro, pero en el plan A en sus 3 fases. Los pleyadinos nos dicen, no desconocemos la fuerza del enemigo. Sabemos en qué casos y con qué armas se han especializado en luchar. Y para este tiempo, para él, el enemigo, se le está cerrando el círculo. Él lo sabe y en su desesperado intento por sobrevivir, llevará al mundo y a sus moradores a una gran contienda final conjuntamente con sus abanderados. Que serán pueblos y tribus enteras en su afán de dominio. No será sino una desenfrenada carrera a su propia destrucción. Entonces, esta fuerza contraria a la luz busca con sus movimientos y estratagemas atraer masas para que le apoyen, atraer masas para que le sustenten y le sostengan sus mentiras. ¿Cuántos creyentes no tienen la religión? ¿Cuántos creyentes no tienen la política? ¿Cuántos creyentes no tienen el dinero? ¿Cuántos creyentes no tienen el militarismo? ¿Cuántos creyentes no tienen las falsas teorías de conspiración y los falsos conocimientos espiritualistas de esta humanidad? Muchísimos. Por eso es que cobran fuerza. Entonces, cada tanto aparece un movimiento que asegura traer un beneficio para la humanidad y esto inmediatamente atrae muchísima gente, atrae la masa para defender esto. Y movimientos como QAnon y como Anonymous son movimientos patrocinados por la élite, no son movimientos que estén respaldados por las fuerzas originales de la luz. Y vamos a entender por qué. Si Trump lidera el proceso de guerra contra el Estado profundo, y de ahí surge todo lo de QAnon, yo les aseguro que Trump no hubiese durado los 4 años que ya está a punto de cumplir en su mandato, con grandes aspiraciones a una reelección para 4 años más. Trump es el líder de la potencia mundial de las élites. Trump no puede estar en favor de la humanidad terrestre. Supongamos que sea cierto que desmanteló algunas redes de pedofilia, supongamos que judicializó a algunos personajes. Pero es que las élites hacen eso. Las élites denuncian o destruyen movimientos que son negativos para que nosotros creamos en ellos y veamos ciertos movimientos como buenos. Pero seamos honestos, esos movimientos que se han hecho para denunciar a algunas personas, eso no va a acabar la pedofilia del mundo, ni va a acabar con la trata de personas, la trata de niños, ni rituales, ni nada de esto. Son pañitos de agua tibia para que mucha gente apoye a Trump y él gane más seguidores y gane mayor aceptación y gane con su populismo la confianza de las personas. Pero el enemigo se disfraza de muchas caras. El enemigo no se muestra siempre con cachos y cola. Muchas veces se muestra con alas de ángel para atraer a los menos apercibidos. Entendamos algo con el tema de Estados Unidos, la gran potencia de la actualidad, y voy a mencionar aquí algunos mensajes proféticos. Tenemos aquí a la izquierda una psicografía de Parravicini que nos dice fuego, hambre, pestes, muerte. Repite la campana justiciera que se acerca al mundo. Esa campana justiciera es la justicia de la luz, la justicia que sí viene a transformarlo todo. No a meter a 2 o 3, 4 personas a la cárcel. No, es la justicia que viene a limpiarlo todo desde lo más profundo, desde dentro del ser humano hasta el planeta entero. Mas aún el mundo no escucha ni ve. Viene la tiniebla del dragón que pareció dormido, ese China, potencias mundiales. Viene el terror del oso que fingió amor y hermandad, ese Rusia. Viene el demócrata humilde que no lo fue nunca y viene con él la pobreza. El demócrata es Estados Unidos. En este momento, al mando de Donald Trump. Pero es que Trump es republicano, sí, pero en sus orígenes fue demócrata.
Pero aquí, más que en este análisis, más que señalar a un personaje, estamos hablando de las potencias. Estados Unidos no es la potencia que defiende la democracia capa y espada, si bien Grecia es la cuna de la democracia, no es una potencia mundial, como sí lo es Estados Unidos, que vocifera su democracia por todos lados, ¿no? El país libre y todo aquello. Entonces aquí el código es Estados Unidos, en este caso en cabeza de Donald Trump, pero cuando estaba Obama, era Obama quien representaba esto, y Bush, y Clinton, y bueno, todos los presidentes. Se quita uno y llega el otro, no importa cuál sea. Él sin albergue y con ellos todas las explosiones de la desintegración, guerra mundial. Las potencias se enfrentarán en esa última guerra con armamento nuclear. Y viene la oscuridad y luego la luz del sur y la cruz. Esa es la justicia verdadera. Lo que todas las profecías llamaron como la transformación, el nuevo tiempo, la segunda venida, el tiempo del despertar. Esa es la justicia que anhelamos que llegue. No un personaje que venga a salvar el mundo, porque ese va a venir, pero no proviene de las huestes de la luz. Ese será el enviado o el anticristo o el falso Mesías que está por venir en estos tiempos en la humanidad terrestre. Los 9 tiempos nos habla de un gran dictador que habla y el mundo lo atiende y confía en él. Si Estados Unidos es la potencia en este momento referente, tiene que dirigirlo un dictador. Y en este momento el símbolo lo cumple Donald Trump. Lo que diga Estados Unidos, en la gran mayoría de las veces se hace. Estados Unidos parece el policía del mundo. Interviene en todos los procesos internos de naciones con su militarismo, con su dinero, con su dólar, con su influencia política. Es la gran potencia. Y quien la dirige es el dictador, en este caso Donald Trump. La profecía del devenir le pone otro código a Estados Unidos y es el águila. Estos documentos, los 9 tiempos y la profecía del devenir, están también en el contacto de Enrique Castillo en el libro OVNI, Gran Alborada Humana. Aquí nos dice que el águila atisba su presa desde la colina, desde lo alto de las montañas. Se respalda y se basa en su habilidad y fuerza de sus garras y alas, y en su vista maravillosa. Desde largas distancias percibe su presa, se lanza, vetla en la forma como vuela y ataca y cómo la captura. Aquí se nos está hablando del poderío militar de los Estados Unidos basado sobre todo en la altura, en su fuerza aérea, que es la más poderosa del mundo, y también en sus satélites de espionaje. Es muy fuerte desde lo alto. Y bueno, tiene relación con su símbolo, que está en el billete de $1, con el águila. El águila siempre se relacionó con los grandes imperios. Y en este caso, el símbolo lo porta Estados Unidos. Y por supuesto, la visión de las 4 bestias de Daniel 7, cuando habla que la primera bestia era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Entonces, aquí está el código del águila, que bueno, son las alas del águila con un león. ¿Y qué tiene que ver el león aquí? Bueno, es el aliado de Estados Unidos. Y el aliado de Estados Unidos, su aliado más fuerte, es Israel. El símbolo de Israel, uno de sus símbolos es el león. Y el de Estados Unidos, el águila. Aquí es donde se ve la mezcla o la fusión entre estos dos poderes. Y bueno, luego se dice que se levantó a manera de hombre. Y bueno, al final son imperios o son poderes que son gobernados por hombres, en este caso Donald Trump. Entonces, hagamos la siguiente reflexión. Si Estados Unidos es la gran potencia mundial, la gran potencia de la élite que controla, la élite que manipula, la élite que esclaviza a la humanidad, y esta gran potencia, Estados Unidos, está detrás de muchos de los procesos manipuladores en contra nuestra. ¿Cómo es posible que el líder de esta gran potencia esté a favor de la humanidad terrestre? Analicémoslo con lógica. Veamos todo esto y sepamos que estos grandes gobernantes no se sientan a pensar cómo es que con sus políticas van a beneficiar a la humanidad terrestre. No, ellos velan por sus intereses y por
quienes los controlan a ellos detrás de las sombras. Y eso es Donald Trump. Entonces, movimientos como Anonymous y QAnon no representan un peligro para la élite. Al contrario, son promovidos por la élite. Y toda teoría de conspiración que se permita su libre difusión, incluso se vuelva viral y muchas personas estén detrás de todo esto, téngalo por seguro que hay un financiamiento de la élite. Movimientos como el terraplanismo, como el ateísmo, como esto de QAnon, como Anonymous, bueno, muchísimas cosas que han surgido que terminan siendo líneas de pensamiento, son beneficiosas para la élite. Muy posiblemente se basan en verdades, algunas de estas teorías tienen verdades de fondo, pero en el proceso de difusión, digamos que se mezclan con otras cosas y terminan siendo de interés para la élite. Y esto es el movimiento de QAnon. Miren, Trump, hay algo que, bueno, nadie puede negar, y es la unión entre Estados Unidos e Israel, pero que con Donald Trump se ha visto muy, pero muy fuerte. Y veámoslo aquí. Trump es aliado del poder judío. ¿Y quiénes son los judíos? Los dueños del mundo y el pueblo elegido del falso Dios de la tierra. Eso es indiscutible. Aquí está con su yerno, Jared Kushner. Los movimientos de Trump en pro de Israel han sido significativos. Y yo pregunto algo. Los judíos no son los dueños de la Reserva Federal, no son los dueños del petróleo, no son los que han estado detrás de muchas guerras, no son los dueños del dinero del mundo. Las grandes familias que controlan al mundo, muchas de ellas no son judías. Los judíos no son aquellos que con sus guerras y matanzas en la antigüedad forjaron su renombre, entre comillas. No son los adoradores del falso Dios tetragrámaton. No son los adoradores de este falso Dios que los eligió, Jehová Yahvé. Y yo digo, si Trump es un benefactor de la humanidad, ¿cómo es posible que sus movimientos con Israel sean totalmente para favorecer sus intenciones de traer a su Mesías y reconstruir el tercer templo en Jerusalén? Situación que va en detrimento absoluto de la humanidad terrestre. Entonces, ¿cómo me van a decir a mí que Trump es un justiciero solo porque supuestamente ha denunciado una que otra cosa? Eso es absurdo por donde se le mire. No es ningún justiciero, no es ningún benefactor, simplemente es un títere más de la élite que con su poder y la autoridad que tiene al frente de este imperio, la élite lo utiliza para sus propósitos. Y cuando me refiero a la élite, me refiero al poder oculto del judaísmo internacional y el sionismo, que son los dueños del mundo al final. Entonces, mientras Trump hace todos estos movimientos, de un mediano plazo o largo plazo, van en destrucción de la humanidad, bueno, mucha gente se entretiene con esos supuestos símbolos que él muestra en sus anuncios y se gesta toda esta teoría de QAnon. Esto, en definitiva, no obedece a procesos de justicia, sino que son corrientes de lo que se llama subculturas de internet o cultura pop, o bueno, llámele como quiera, para mantenernos entretenidos y creer que dentro de estas grandes élites hay personajes que piensan en nosotros. Así que bueno, con esto pienso que bueno, intentamos entregar nuestra visión y nuestra investigación sobre este tema. Muy corto, es el análisis de una noticia, pero quisimos mencionar esto porque sé que hay muchas personas, sobre todo que al ver el video que hicimos sobre Trump y la profecía, donde hablamos algo de esto, bueno, nos preguntan si QAnon es un proceso verdadero, bueno, nos manifiestan de que ojalá Trump quede reelegido porque así va a seguir haciendo su proceso de justicia, y bueno, desde aquí queremos decirles que, bueno, respetamos todas las opiniones, pero que en definitiva esto no obedece a un movimiento real y verdadero, sino a un engaño más. Hubo un personaje, en este caso John F. Kennedy, que sí se enfrentó de alguna forma al poder oculto, al poder judaico que controla los Estados Unidos, y ese fue John F. Kennedy.
Kennedy tenía la intención de evitar que las compañías aprovecharan de los recovecos de la ley fiscal para eludir el pago de impuestos, incluyendo la denominada Depletion Allowance, que permitía a los magnates del petróleo declarar exento de impuestos hasta el 27.5% de sus ingresos. ¿Y saben quién eran los petroleros? ¿Quiénes son los petroleros? En Estados Unidos principalmente los Rockefeller. También tenían negocios los Rothschild, los DuPont y muchos otros, los Morgan, todos judíos son los que controlan. Kennedy se les enfrentó y les dijo, no señores, ustedes van a pagar impuestos como cualquier ciudadano norteamericano. La medida, por supuesto, le mereció a Kennedy una lógica oleada de impopularidad entre las compañías petroleras, es decir, se los echó de enemigos inmediatamente. Buena parte de las cuales mantenían una estrecha relación con el señor Johnson, que era vicepresidente en ese momento de Estados Unidos. La segunda medida que tomaría Kennedy en contra de este poder judío tuvo como finalidad acabar con un curioso monopolio detentado por el sistema de la Reserva Federal, y es el monopolio de imprimir el dólar o el dinero norteamericano. ¿Qué sucedió? El 4 de julio de 1963, John F. Kennedy firmó la orden ejecutiva número 11.110 que devolvería a su gobierno la facultad de emitir moneda sin tener que pedirlo prestado a la Reserva Federal, porque es que Estados Unidos, su economía se basa en la deuda. Emiten volantes del Tesoro con un monto determinado para que la Reserva Federal les preste la cantidad que el país norteamericano necesita, y por supuesto en todo préstamo de intereses, o sea que Estados Unidos es un país que aparentemente es rico, pero está endeudado hasta el cuello con la Reserva Federal. Y la Reserva Federal no es un banco de los norteamericanos, es un banco privado que pertenece a las élites judías y grandes familias que, bueno, desde el siglo pasado están gobernando detrás de las sombras a los Estados Unidos. Bien, esta orden que él firmó, pues a través de la atribución a la tesorería de la potestad, darle la potestad a la tesorería para expedir certificados de plata respaldados por reservas de plata, metal que estaba en el tesoro norteamericano. Ello significaba que por cada onza de plata, en poder del tesoro del gobierno podría tener un nuevo dinero en circulación, es decir, un dinero que circulaba, que iba a circular y tenía un respaldo real en plata, porque el dólar no está respaldado ni por plata, ni por oro, ni por nada. Casi 4.3 millones de dólares Kennedy, es decir, los nuevos dólares que se empezarían a imprimir, que se empezaron a imprimir en aquella época, fueron puestos en circulación. Fue un verdadero golpe para la Reserva Federal esta medida. La orden ejecutiva 11.110 dio al Congreso de los Estados Unidos la posibilidad de crear su propio dinero respaldado por plata y libre de deuda e interés, que si se los presta bajo esa condición la Reserva Federal. Luego de su asesinato, esto fue meses antes del asesinato de Kennedy, y en solo 5 meses dejaron de imprimir los dólares Kennedy. Coincidencia, que él firma esto, se empieza a ejecutar, unos meses después lo asesinan, y la primera medida que toma el sucesor de Kennedy es tumbar esto. Este fue uno de los motivos por los cuales John F. Kennedy fue asesinado, entre otros, pero este fue uno de los más graves. Entonces, con esto, ¿por qué lo coloco aquí a colación? Porque no sucedió solo con Kennedy, en Colombia ha sucedido, es decir, con los personajes que realmente se enfrentan a la élite, pueden terminar como terminó John F. Kennedy. Y terminan así porque se enfrentan solos. Entonces Kennedy, que era pertenecía a una de las grandes familias poderosas del mundo, él cuando vio todo esto, él digamos que los traiciona de alguna forma, ¿no? Él se da cuenta de esto y no estuvo de acuerdo y empezó a hacer movimientos para atacar este poder que gobierna detrás de las sombras en los Estados Unidos. Terminó muerto. Por eso, lo que decía ahorita, ¿no? Si Donald Trump fuese un personaje incómodo para las grandes élites, o lo hubiesen asesinado o lo hubiesen destituido. Pero por ahí hay alguna profecía que dice que Donald Trump posiblemente muera.
Hay una psicografía de Parravicini, algunas visiones de Baba Vanga, bueno, hay algunas por ahí que dicen que Donald Trump podría ser muerto. Bueno, ya en este periodo, en estos primeros 4 años no fue. Si queda reelegido, 4 años más posiblemente, pero si Donald Trump llega a ser asesinado, no creo que sea por la élite, sino que recuerden que el poder oscuro que gobierna el mundo tiene dos caras. Hay una élite comandada por judíos, pero este brazo de la misma fuerza oscura tiene un enemigo. Y es la oposición de este enemigo que está comandada por el poder árabe, Isaac e Ismael. Y por este lado está China, Rusia, Irán, todos los aliados que están en contra de Israel. Entonces Trump es un títere de Israel. Si lo llegasen a asesinar, podría ser desde este lado. Bueno, es una visión mía, es una interpretación mía, es un análisis que yo he hecho de todo esto. No tiene que ser necesariamente la verdad, pero bueno, es para tener en cuenta. Trump es un personaje que está absolutamente a favor de la élite sionista, pero completamente. No esperemos que de este personaje salga algo positivo para la humanidad terrestre. Viene trabajando fuertemente con movimientos en pro del judaísmo. Así que bueno, para cerrar, los dejo con este pequeño fragmento de la lógica de la lógica, un conocimiento entregado también por los pleyadinos. Y en este se nos dice: no podemos emprender el más hermoso de los caminos solo con los ojos de la inocencia. La ignorancia produce estupidez y ésta se transmite de padres a hijos como una tradición de prejuicios que se heredan. Tened pues mucho cuidado con lo que enseñáis como verdad a tus hijos y tus amigos. No sea que los llevéis al mismo abismo en que estáis viviendo. Vosotros, que por el momento sois grupo, es necesario tener la voluntad, poner la voluntad en acción colectiva para avanzar en conjunto hasta que sea necesario. Después cada uno seguirá su propio camino. Aquí se nos advierte nuevamente de cómo es el camino del avance, del ascenso, el camino de buscar espiritualidad, el camino de la búsqueda de conocimientos. Todo camino que queramos emprender, en la medida de lo posible debemos estar muy atentos, dejar a un lado la inocencia, dejar a un lado la ignorancia, dejar a un lado la estupidez. No porque se vea bonito y suene bonito quiere decir que sea verdadero. No porque mucha gente esté detrás de eso y diga que eso es bueno, quiere decir que así es. La Iglesia Católica tiene más de 1.200 millones de seguidores. ¿Cuántas mentiras no ha ocultado y no ha escondido la Iglesia Católica? Pederastia, pedofilia, asesinato, masacres, falsedades, adoración al falso Dios. Y eso está ahí y tiene más de 1.200 millones de seguidores. Pero esto se aplica a todo. El proceso de avance y de despertar humano tiene que tener un proceso de inteligencia, de conciencia, de lógica, de sentir el corazón para que nos vayamos guiando por el mejor camino. Así que siempre tener mucha sensatez, mucha prudencia en nuestras investigaciones, en lo que vemos por el internet, filtrarlo con nuestra inteligencia, con nuestro corazón y poder tomar la mejor decisión para nosotros. Así que si con solamente esas supuestas obras de justicia Donald Trump tiene miles de seguidores, yo me pregunto qué pasará cuando llegue el anticristo. El anticristo es un personaje que hará cosas que nadie ha hecho antes. En el tema de la justicia del mundo, sanará a enfermos, meterá presos a mucha gente, acabará con la corrupción en la política, en el dinero, en las religiones. Ese sí que va a traer un supuesto cambio. Y ahí es donde yo, analizando esto, me puedo dar cuenta por qué el anticristo tendrá muchos adeptos si los tiene Trump, que es un títere. Cómo será este personaje con mayor elocuencia y poder y que hará cosas que sí parecerán justas. Y ahí es donde hay que estar muy atentos,
porque las profecías dicen que la humanidad será engañada, porque el verdadero Cristo viene por dentro del ser humano. Es un proceso de justicia interior y que luego de que la humanidad terrestre despierta, se manifiesta en un proceso de justicia externo, donde no habrá política, no habrá economía, no habrá guerras, no habrá nada de esto que ha atormentado a la humanidad. Pero primero tenemos que levantarnos. Así que bueno, dejo hasta aquí este análisis que quise compartir con ustedes. De vez en cuando tomaremos noticias o temas que sean de impacto para analizarlos y compartirlos con ustedes, si tienen relevancia y sobre todo si tienen que ver con la línea de conocimientos que entregamos aquí en el canal. Así que bueno, hasta aquí lo dejo y nos vemos y escuchamos en una próxima ocasión. Hasta luego.